Nuestra experiencia fue verdaderamente agradable y evidentemente, como les decía, agradecidos de la oportunidad. Y eso me pone un poquito en el contexto de lo que va a ser el estudio del día de hoy. Vamos, por favor, al primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y vamos a leer solamente los versículos 16, 17 y 18. Es un mandato de Dios a través de la pluma de Pablo en esta carta que le escribe a los tesalonicenses, haciéndoles una exhortación acerca del cómo vivir y cómo hacer algunas cosas en nuestro andar del día a día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Leamos juntos, por favor. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estemos gozosos, oremos sin cesar todo el tiempo, pero principalmente acostumbrémonos a dar gracias por lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ayer por la noche platicábamos con un vecino, estamos apenas por ahí haciendo contacto con el vecindario nuevo, con la gente que apenas nos empieza a conocer. Hemos tenido muy poquito tiempo de vivir en este lugar ahora. Y ayer que estábamos en un rato que salí, vine a platicar con Greg y regresé, de repente llego a la casa y no hay nadie, ¿no? Y el teléfono de Alejandra ahí le había marcado, no está, doy vueltas por todos lugares, no la encuentro, salgo, voy a la área del albergue y demás, y Alejandra, ¿qué pasó, no? Ya voy caminando de regreso y va saliendo de la casa de nuestro vecino. Y aprovechamos el tiempo para platicar con ellos, para estar un ratito también conviviendo. Es gente que viene de Brasil, él es católico y así lo dice abiertamente, yo soy católico, pero me llamó mucho la atención parte de lo que nos comentó en cuanto a esta historia y esta anécdota del por qué llegó a vivir a Cancún. Pero parte de lo que me llamó mucho la atención fue algo que él expresó de esta manera, ¿no? ¿Sabes lo que sentí en el momento que llegué de vacaciones, bajando del hotel, ahí del Hotel Royal frente a Plaza La Isla, el poner mis pies en la arena, el escuchar esa arena en mis pies, sentirla tan suave, subir la vista, ver ese color del mar azul turquesa precioso, que lo único que pude hacer, me dice, es ponerme, ponerme de rodillas, levantar los brazos y dar gracias. Gracias, Señor, por esto que está ahí. Y obviamente, en medio de toda esta situación, pues vienen las reflexiones. Y en esas partes de las reflexiones, pues simplemente nos empezamos a dar cuenta de cosas que el Señor nos pide y que tienen incluso un mecanismo muy especial y ahorita lo vamos a analizar por qué, pero que en medio de muchas otras cuestiones, las ventajas son incontables. El simple hecho de dar gracias, pues el pronunciar simplemente la palabra eleva el espíritu cuando somos agradecidos. El decir gracias es celebrar un regalo, regularmente hasta un saludo que se agradece. Eso sí, estoy celebrando algo que me dan, algo que llega a mí. El dar gracias es pasar de los que no tienen mucho a los que tienen en abundancia. No importando cuándo tengas, cuando reconoces el agradecimiento por lo que hay, ya pasaste de las quejas al no tengo, no me alcanza, al yo quisiera, al necesito, a tengo en abundancia. Gracias, Señor, porque tengo más allá de lo que siquiera necesito. Es importante entender esta parte desde esa óptica. Es importante también entender que la gratitud es una especie de diálisis para el alma, porque nos ayuda a eliminar la autocompasión. Qué mal estoy, qué pobre soy, qué mal me va, yo no tengo cosas. Y este tipo de pensamientos o muchas veces palabras o frases que salen de nuestra boca o que seguramente están en nuestro corazón. Y
El agradecimiento, el dar gracias, justamente nos sirve como este filtro para las personas que lamentablemente tienen problemas renales, que los riñones no funcionan, los tienen que dializar, pasarlos por una máquina artificial, por un filtro que quita y elimina las impurezas de la sangre. De esa misma manera, el agradecimiento es algo que nos ayuda a nosotros para eliminar tanto peso, tanta obscuridad y tanta distracción que en nuestra vida se llega a dar. Es importante también entonces que nosotros podamos entender y visualizar que el agradecer servir a cada uno de nosotros justamente para elevar nuestro espíritu, para poder agradecer y celebrar el regalo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Obviamente nos va a mostrar y a enseñar esta parte en la cual tengamos que reconocer qué es lo que tenemos y no que estemos añorando lo que no tenemos. La gratitud, repito, nos va a ayudar a limpiar eso de nuestras vidas, eso de nuestra alma. Si el número de veces en las que se mencionan las cosas, si el número fuera verdaderamente importante, Dios lo tomó muy en cuenta en el tema del agradecimiento también. Es increíble que en muchas ocasiones no tomamos en cuenta el número de veces que se menciona algo en la Biblia. Y el agradecimiento está mencionado como un mandato, como un ejemplo o como una bendición más de 100 veces en la Biblia. Quiere decir que para Dios hay gran importancia en este tema de dar gracias. Tengamos en cuenta eso y de alguna forma esto nos va a traer gran bendición y fortaleza a nuestra vida. Las preguntas en medio de la reflexión. Ponemos la misma importancia al agradecer como al pedir. En nuestras oraciones hay ese mismo espacio de tiempo para agradecerle a Dios por las cosas que Él necesito, quiero, me tienes que dar, ese tipo de cosas. Lo ponemos al mismo nivel de amar a nuestros prójimos o estamos olvidándonos de algo que es importante en nuestra vida. Hay un ejemplo muy claro de lo que podría significar la ingratitud muy temprano en la historia del hombre en este mundo, en esta tierra, apenas un tiempo después de que el Señor creó todo lo que conocemos y en medio de esto creó el huerto del Edén y puso a Adán y Eva en ese lugar. Satanás se encargó de poder echar mano de una de sus mejores herramientas, que es irnos a aconsejar al oído, ir a poner en nuestro corazón deseos que van más allá probablemente incluso de nuestras propias fuerzas y dominios. Y sabe perfectamente que la ingratitud es algo que nos pone en medio de un ambiente en el cual nos empezamos a cegar de muchas otras cosas. Imagínense lo que Adán y Eva tenían en ese jardín, tenían sus huertos particulares donde se daba de todo, cualquier cantidad de cosas que se puedan ustedes imaginar estaban ahí. Ellos no tenían que trabajar la tierra, ni siquiera como algún granjero que pudiera estar aquí en el campo trabajando y que la tierra le da, pero le da después de trabajarla mucho. Ellos no tenían que hacer nada, tenían una esplendidez completa en su vida. Tenían incluso la presencia de Dios, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto del Edén. Dios estaba con ellos. Era un lugar hermoso y precioso. No necesitaban nada más. Y en su momento, Satanás puso en el corazón de Eva lo que siempre está tentándonos, esta necesidad acerca de tener más, de no conformarnos. Y en su momento le dijo, pues mira, qué bonito está este lugar, pero pues ves el árbol que está allá. El fruto es atractivo, suculento, hermoso, y sabes que no tan solo es sabroso y atractivo, sino que te va a permitir ser como Dios. Y eso fue parte de lo que en su momento prendió en Eva y evidentemente también en Adán, y los hizo tropezarse. Si ellos hubieran echado mano un poquito a estas herramientas de la gratitud, yo creo que la respuesta clara a la serpiente hubiera sido otra. O sea, querer de ese fruto, simplemente voltea a ver lo que tenemos.
Ve esto, ve la hermosura del lugar que el Señor nos dio, ve todo lo que fluye de la propia tierra. No necesitamos absolutamente nada más, pero el deseo que está en la carne fue el que la serpiente tentó y la ingratitud fue lo que en su momento permitió que cayeran tanto Eva como Adán. Y esto es lo que tenemos de herencia hasta el día de hoy. Es increíble entenderlo que en un simple susurro, a través de una sugerencia astuta, muy sutil, eh, caímos, pero es la mejor muestra de lo que significa ser ingratos. ¿Cuántas veces hemos estado tentados a ser ingratos con Dios? Piénsenlo. ¿Cuántas veces en su vida? ¿Cuántas veces durante este año anterior? ¿Cuántas veces en el último mes? ¿Cuántas veces en esta semana estuvimos tentados a ser ingratos con Dios y a desear más de lo que nos diera? Y no tan solo a desearlo, sino a cegarnos y no agradecer lo que Él ya nos dio. Aquí hay algunas muestras, algunos motivos del por qué no somos agradecidos con el Señor. Vamos a leer algunos pasajes para que podamos identificar dentro de nuestra vida qué es lo que muchas ocasiones nos impide a poder estar entregados y sobre todo atentos a lo que podría ser este agradecimiento que Dios nos pide en su vida y que es la recomendación de Pablo a través de esta carta a los tesalonicenses. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, al principio de la Biblia, en el capítulo 8, de los versos 11 al 14. Es el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, los versos 11 al 14. Los leemos juntos, por favor, y dice así: Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nada menos que Moisés hablándole al pueblo y hablándole de cosas muy importantes. Y el primer gran obstáculo que tenemos en nuestra vida para no ser agradecidos es el orgullo. Nos olvidamos de dónde vienen todas las cosas. Y eso es una práctica que es normal. Vamos, no es criticable a nadie en lo personal porque todos caemos en lo mismo. Pero el hecho es que tenemos que reconocerlo. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado que la gente prosperada es porque han sido bien luchones, porque han sido bien trabajadores, porque han sido perfectamente administrados, porque han sabido manejar su vida de una manera excelente? Pero los vemos también que no le dan ninguna devoción ni agradecimiento a Dios. Creemos que lo hacemos por nosotros mismos, a través de mi capacidad. No, hombre, fui bien vivo, bien sagaz, ahora sí tomé la oportunidad y logré hacer grandes cosas con lo que Dios me dio. Nos encontramos con personas de repente también que tienen ese sentimiento tan arraigado que te dicen: estoy completamente seguro que Dios va a tener algo especial para mí en el cielo por haber hecho todo lo que hice de la nada, porque no tenía yo nada cuando empecé, y ve todo lo que he logrado hacer. Pero en medio de ese sentimiento encontrado de supuestamente estar con Dios, está más ligado hacia: mira Dios, veme, qué bueno soy, el orgullo en medio de todo. Ahora hasta me merezco que tú me des un reconocimiento por lo que he hecho. Y esto va totalmente alejado, perdón, de lo que Dios nos quisiera poner como un ejemplo. El orgullo, eso es algo que hay que erradicar y destruir de nuestra vida. Lo vemos como un ejemplo, una recomendación de Dios. En muchas ocasiones hay palabras del Señor en las que nos pide que desechemos el orgullo de nuestra vida, que no lo hagamos. Hemos en muchas ocasiones tocado esta enseñanza acerca de la necesidad de que nosotros menguemos para que el Espíritu de Dios crezca en nuestra vida.
Es algo que hemos comentado en toda esta serie de estudios acerca de esta relación íntima con Dios. Y uno de los principios básicos para poder intimar, para poder hacer estrecho, para poder fortalecer la relación con alguien, es justamente este, poder reconocer el agradecimiento necesario para quien nos ha dado todas las cosas. Leamos Salmos 73, versos del 2 al 9. Salmo 73, 2, si lo leemos todos, por favor, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esa descripción no me gustaría que nunca le hicieran de mí. Imagínense, prosperó, pero ¿a través de qué? ¿O por medio de qué? Y sobre todo, ¿de qué manera puede él hacer verle a los demás su prosperidad? Simplemente son gentes que van a pasar por encima de lo que sea y de quien sea para ganar su objetivo. Estos son a los que nosotros ni siquiera deberíamos de voltear a ver. A lo mejor sí, para evitar ser como ellos. Pero lamentablemente, la envidia, que es otro de estos componentes que nos afectan el entendimiento para poder ser agradecidos, es la primera que sale a flote en nuestros corazones. Y tenemos envidia no tan solo del que prospera, porque hay todavía algo más enfocado. Tenemos envidia del que prospera rápido, porque le fue bien rapidito, ¿no? Como le hizo en 2 años, ve lo que tiene, coche, casa y demás, pues hay que hacer lo mismo que él, porque todos queremos las cosas rápido. Eso es un punto muy crucial en nuestras vidas y es algo con lo que el Señor nos pide que trabajemos en el fondo de nuestro corazón, pero que la medicina para evitarlo, pues es evidentemente empezar a reconocer el qué tantas cosas tenemos que agradecerle al Señor. Salmo 77, poquito adelante, versos 7 al 9. Salmo 77, 7, 9. Todos, por favor, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a seros propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Cuando nosotros nos ponemos en un ambiente en el cual lo único que podemos sentir es que Dios se alejó de nosotros, también ahí aplica la ingratitud, porque Dios nos abandonó, me dejó a mi suerte, que haga yo las cosas como pueda, decía mi abuela. Ahora sí, mijito, para que te rasques con tus propias uñas, no vas a tener ayuda de nadie. Y ese es un sentimiento que se arraiga en los corazones de muchas personas que no aprenden, y entre ellas me cuento en algún tiempo de mi vida, a poder reconocer cuán grandes bendiciones tenía el Señor ya dándomelas día tras día de continuo. Pero siempre estaba yo lamentándome en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, cuando las cosas son una prueba que no podemos soportar, que no queremos tolerar y que de alguna manera nos lastima. Y lo primero que pensamos, en lugar de gracias Señor, porque esto que viene es para bien, empezamos a reprochar. Probablemente, Señor, ¿por qué me abandonaste? Ya volteaste tu rostro, ya no me quieres voltear a ver, tu oído está apartado de mí, ya no escuchas mis oraciones. Y esta parte es justamente la que el salmista declara ahí como una muestra clara de lo que en nuestros corazones constantemente se está forjando como una idea negativa. Pero, una vez más, esta parte en la cual nosotros creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros, es una herramienta más con la cual
El enemigo se encarga de abonar a la ingratitud y a distraernos de lo verdaderamente importante. Finalmente vamos a ver un pasaje más, Lucas, el capítulo 17, y vamos a leer de los versos 11 al 19. Lucas capítulo 17, verso 11. Todos juntos, por favor, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quienes volviesen y diesen gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La ingratitud, la ingratitud, la ingratitud. Esto es lo que nos separa justamente de la óptica en la cual nosotros deberíamos de poder encontrar qué tantas cosas el Señor hace en nuestra vida. Imaginémonos nada más este encuentro, ese momento especial, Jesucristo llegando, pasando por algún vecindario, y de repente le salen de la esquina 10 leprosos, gente a la cual nadie se les acercaba, y ellos mismos tenían la sentencia de no acercársele a nadie más por la cuestión del contagio de la enfermedad, pero sobre todo porque era un estigma. El ser leproso era prácticamente una maldición. La gente no podía estar cerca de las personas normales porque eran malditos. Llegando en este momento, los 10, en conjunto con una gran necesidad, se acercan y de lejos le dicen al Señor, sánanos. Y Él atiende la petición. Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Cuando es Dios, necesito de ti. Él siempre responde y responde pronto y rápidamente sobre lo que nos conviene. Él sana a estos 10 hombres, los manda a que regresen hacia los sacerdotes a dar testimonio de él, de lo que había sucedido. Y cuando se dan cuenta, los 10 que están limpios, uno, solamente uno, y que además era samaritano, ni siquiera era hebreo, judío, fue el que regresó a darle gloria a Dios y agradecerle lo que había hecho por él. Los otros 9, ya no se dice nada de ellos. Probablemente fueron, sí, a hablar con los sacerdotes, pero lo más seguro es que se hayan ido corriendo a su casa a gozar de lo que tenían y hayan olvidado por completo lo que ya estaba pasando en su propia vida. Esto es lo que en muchas ocasiones sucede en cada uno de nosotros y en nuestro corazón. Y es una de las grandes limitantes que tenemos para podernos cegar y olvidarnos de lo que verdaderamente tenemos como importancia en el día a día. Ahora bien, no tan solo quiero que nos quedemos con esta parte que además es la introducción hacia lo importante de el punto negativo acerca de lo que es regularmente nuestro actuar, la forma en la que nos conducimos y la manera como nuestro corazón naturalmente responde a lo que son los estímulos de la vida. Llámenle como gusten. Regularmente son las tentaciones de la carne, pero para algunos otros, bueno, pues serán las oportunidades, lo que ven fuera, pero finalmente el asunto específico es que nosotros no podamos variar de nuestra dirección clara que el Señor nos pone y aprendamos a cómo poder combatir la ingratitud. ¿Cómo se puede combatir? Vamos a ver la recomendación del Señor. Vamos a regresar a Salmos, el capítulo 77 que acabamos de leer. Nada más que ahora vamos a leer solamente el verso 11. Salmos 77, el verso 11. Y el consejo de Dios es para que todos lo leamos y lo grabemos en nuestro corazón. Salmos 77, 11. Todos juntos, por favor, dice, me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿Cuál sería esa recomendación, esa primera medicina para combatir la enfermedad de la ingratitud? Evidentemente, recordar
de constante y continuo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, su obra maravillosa. La palabra dice que simplemente el voltear a ver el universo y esta creación nos da una indicación de que Dios existe, que Dios creó todo esto. Nos podríamos acordar desde ese momento, pero también por el otro lado, tendríamos que empezar a hacer un ejercicio acerca de qué es lo que Dios ha hecho, ha dado a nuestra vida, y podamos a través de esto recordar qué tantas bendiciones hemos tenido, y eso empiece a a opacar un poco el sentimiento que anteriormente comentábamos, el orgullo, la envidia, la lascivia, el sentido de abandono, todo esto empieza a despejarse una vez que logramos entrar hacia la realidad de reconocer lo que Dios ha hecho con nosotros. Primera de Corintios 11:24, por favor. Primera de Corintios 11:24. Y dice así, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es una de las grandes recomendaciones que hace el Señor Jesucristo. Esto es parte de lo que nosotros realizamos en memoria de Él, la famosa cena del Señor, cuando partimos y compartimos el pan en memoria de Cristo. Aquí Pablo está recordándoles al pueblo de Israel lo que Jesús años atrás hizo con sus discípulos, sentados en esta famosa última cena que todos conocemos, o que es la institución de la cena del Señor, y les dice, tomad de lo que estoy, del pan, compártanlo con todos. Y la indicación implícita en todo esto es el hecho de que nosotros debemos de compartir lo que Dios nos da, pero sobre todo de cómo nos ha bendecido. Una de las grandes herramientas que tenemos a nuestro alcance es poder dar testimonio, el poder compartir lo que el Señor pone en nuestras vidas. Qué bueno que podamos compartir los bienes, el dinero, el alimento, la comida, pero lo más importante no es compartir esto, lo más importante es compartir de Cristo y compartir de la experiencia y de lo que ha hecho en nuestras vidas, de poder compartir de las bendiciones que a cada momento están presentes y de las cuales, si las recordamos, también van a traer mucha llanura a nuestro corazón, nos van a consolar, pero sobre todo nos van a dar un ánimo para poder continuar y seguir a pesar de los momentos que se estén dando. Qué importante es que cuando tengamos nosotros una necesidad emocional, cuando requerimos de apoyo, de soporte a través de las personas que nos rodean, ellos mismos no tan solo nos hablen de la palabra de Dios, sino que por propia experiencia nos den testimonio de lo que Dios ha hecho con ellos. Qué reconfortante es que la gente sepa que nosotros también pasamos por las mismas, que también tenemos problemas, que también tenemos pues angustias, tristezas, cuando también tenemos sinsabores en la vida. Pero también qué importante es que nosotros les podamos compartir de cómo el Señor nos ha ayudado en esas y en muchas otras ocasiones para poder continuar con nuestro camino, para poder limpiar nuestra vida y cada día estar más cercanos a lo que Él quiere de nosotros. Es importante entonces reconocer que este partimiento y este compartir con otros también nos trae, como les decía, una buena dosis de medicina de cómo combatir, perdón, la ingratitud. Vamos al libro de Jonás, una historia que la mayoría de nosotros conocemos, Jonás y el gran pez o Jonás y la ballena, que en muchas ocasiones hemos platicado. Pero también en medio de esta enseñanza de Jonás se tiene algo más. El capítulo 2, el verso 7 de Jonás, nos da otro consejo más importante en medio de nuestra vida. Jonás, capítulo 2, el verso 7, y dice así, todos juntos. Perdón, estoy aquí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Quieres combatir la ingratitud? Pues en el valle más profundo, en el pozo más oscuro, cuando sientas lo mismo que Jonás, estando
en la panza del gran pez, cuando vio completamente perdida su vida y elevó una oración a Dios, él estaba seguro de algo. En ese momento complicado, en ese momento difícil, duro, oscuro, doloroso, lo que hice fue, como dice el versículo, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Acuérdate de Jehová todo el tiempo, porque Él está contigo. Ese sentimiento de abandono, como lo pudo haber tenido Jonás, le cayó muy bien como un refresco el decir, el que abandonó a Dios fuiste tú, no Él a ti. Dios siempre estuvo a tu lado. Tú fuiste el que saliste huyendo. Te mandó a Nínive y saliste corriendo al puerto para irte a otro lugar. Tomaste un barco que no era el correcto. Y cuando todavía pudiste enderezar el camino y decir, bueno, señores, a pesar de que ya les hice perder el tiempo, de que casi se mueren del susto, tuvieron que perder todas sus pertenencias que tiraron al mar, pues denle vuelta al barquito y regrésenme, ¿no? Porque tengo que ir a la misión. Todavía su siguiente camino es, bueno, ni modo, soy el malo del cuento. Dios está tan lejos de mí, me abandonó, que échenme al agua para que yo muera. Sí, el Señor tenía algo preparado para él, como tiene preparado para todos nosotros. Para el Señor, acuérdense que siempre habla un plan B, un plan C, un plan D, y siempre buscará la manera de podernos orientar hacia poderle aceptar y sobre cumplir lo que es el mandato que tiene para cada uno de nosotros. En el caso de Jonás, fue un gran pez y en medio de, eh, no me quiero imaginar esta vivencia de Jonás estando dentro de un pez, obscuridad total, no sé si ustedes alguna vez han olido el pescado podrido, pero creo que es de los olores más desagradables que puedan existir. Ahora imagínense a un Jonás compartiendo ahí entre los jugos gástricos, las salivas. No, no sé qué pudo haber pasado, pero finalmente estaba tan desolado y a pesar de todo eso, tuvo su momento de lucidez en el cual dijo, me acordé de Jehová, mi oración fue escuchada, llegó a él. ¿Por qué no tomamos ese ejemplo y vivimos de la manera, o de esa misma manera cuando estamos nosotros en una situación similar? Ahora bien, vamos un poquito más hacia el consejo práctico, la aplicación en nuestras vidas. Vamos a leer Números en el capítulo 21. Este, Números 21, un pasaje corto acerca de lo que en algún momento de esta experiencia y esta vivencia del pueblo de Israel, cuando el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, cuando los hizo andar por el desierto, pero no como un castigo, sino como una muestra de su sustento y que cuando confiaban plenamente en Él, Él les daba maná todos los días, amanecía el piso del desierto cerca de ellos, cubierto de maná para que pudieran comer y cada día había maná fresco. No tenían que comerlo duro, oreado ni nada, lo comían todos los días fresco. Cuando tenían sed, no había más que tocar una roca, que por cierto, una roca que los seguía de continuo. Me acuerdo mucho de las caricaturas cuando una roca gigante se va moviendo. Era lo mismo, con el pueblo de Israel, esa roca los seguía, donde también tuvieron una nube constantemente dándole sombra en el ardiente y abrasador sol del desierto. Ellos no tenían que utilizar ni siquiera sombrillas, había una nube que Dios les proveía para que los estuviera protegiendo del sol. En las noches, cuando el desierto es muy frío y es sin luz, el mismo Señor les daba una columna de fuego que les alumbraba y les daba calor. En medio de toda esa experiencia, ya habían refunfuñado algunas ocasiones. En una de esas ya estaban hartos del maná y pidieron carne. O sea, ya estamos hartos de esto, danos carne. Pues el Señor les cumplió la petición, les dio tantas codornices que el desierto se convirtió en algo negro, una alfombra de codornices. Tuvieron codornices hasta hartarse. Después ya las codornices podridas y demás no sabían dónde meterlas, pero finalmente el Señor estaba ahí. Bueno, el pueblo de Israel es un gran ejemplo de cómo somos nosotros, porque vivimos de la misma manera. El Señor se la pasa dándonos prosperidad, nos está dando el soporte, el sustento, la providencia que sabemos que existe, está de continuo con nuestras vidas. Pero también somos bien dados a estar refunfuñando y reclamando.
no estamos conforme con lo que tenemos, queremos más, apenas se nos atraviesa alguien en la calle y queremos que el Señor lo fulmine y lo desaparezca porque se atrevió a cruzarse en mi camino y atrasarme en mi ida hacia donde estaba, que por cierto iba yo con prisa, porque nunca tomo el tiempo necesario para llegar con puntualidad. Y ese es el vivir que tenemos muy reflejado contra lo que era el pueblo de Israel. Pero eso mismo, el Señor llega en momentos en los que ya lo ponen hasta aquí. Y dice, bueno, voy a tener que darles otra vez una enseñanza, no un escarmiento, es una enseñanza. Y esa es parte de lo que tenemos que entender. Entonces, estamos en el libro de Números, en el capítulo 21. Vamos a leer los versos del 4 al 9. Y dice así. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Imaginémonos nuevamente el cuadro en donde tenemos ahí a un montón de personas reclamando, donde se hacen juntas y mítines y de repente llegan todas al reclamo directo con Dios y ¿por qué nos trajiste aquí? Estábamos mejor como esclavos por allá con jornadas de trabajo larguísimas, con mala paga, mala comida, casas pequeñas y demás que en este desierto donde no tenemos que trabajar, donde no tenemos que hacer nada, pero ya estamos hartos de tu pan liviano, un pan que no hacía daño, que los nutría completamente, que era lo mejor que podían tener porque era directamente de Dios, pero ya los tenía hartos. Se quejaban de que no había agua, de que no había dónde cubrirse, pero no tomaban en cuenta que venía una roca con ellos que siempre tenía agua, agua suficiente para mantener a más de 2 millones o 3 millones de personas que fueron las que salieron de ese lugar. Imaginemos nada más el volumen de agua que esa roca podría estar produciendo. Se olvidaron de que había una nube que los estaba protegiendo constantemente y de una columna de fuego que los daba calor y los iluminaba. Se olvidaron muy rápido y reclamaron. Nosotros somos igual, nos olvidamos muy rápido y reclamamos. El consejo de Dios, después de haber hecho una llamada de atención para que no se olvidaran de Él, fue el que se hiciera una serpiente ardiente de bronce y ésta fuera clavada en es un simbolismo muy claro acerca de lo que significa el hecho de haber derrotado a la serpiente antigua de Jesús, habiendo ya destruido la serpiente. Y el mirar a ver ese hecho nos deja muy clara la indicación que siempre tenemos que recordar que tenemos un Salvador, alguien que dio su vida por nosotros, alguien que vino a este mundo olvidando su condición de Dios para morir, para derramar su sangre, para limpiarnos y para darnos este pase automático hacia el cielo, pero también a darnos esa condición de hijos ante Dios. Ahora somos hermanos de Cristo y somos hijos de Dios. Lo podemos tratar como lo hemos hablado en todas estas semanas, como papito, nos podemos acercar a Él y no lo olvidemos. De la misma manera en el que el pueblo de Israel tomó ese ejemplo de la serpiente para ponerla en una asta y cada vez que la tentación llegaba y les mordía, cada vez que la tentación de reclamarle a Dios, de olvidarnos de Él, de envanecernos y el orgullo salga adelante por todo lo que hemos logrado hacer, cada vez que envidiemos lo que los malvados logran y la rapidez con lo que lo hacen, volteemos a ver igual y esa mordida con el veneno que nos puede comer el alma va a tener un efecto nulo en nuestras vidas. Volteemos a ver a Cristo constantemente para que no seamos tentados acerca de esto. Ahora bien, en medio de esta situación y después de la reflexión acerca de la necesidad de el agradecerle a Dios todo lo que nos da,
pues vienen algunos cuestionamientos, como les decía, la parte ya de la aplicación práctica en nuestra vida, algunas formas de cómo recordar lo que Dios hace por nosotros a cada momento. Muchos de nosotros conocimos a Gustavo Ruiz, un hombre muy singular, que tenía un gran celo por la palabra de Dios, que lamentablemente por una situación inesperada tuvo un efecto vascular en el cerebro y tuvo algunas situaciones, todavía él padece de las secuelas de esa situación, pero recuerdo mucho parte de lo que era su testimonio y siempre nos decía, yo tengo una muy mala memoria, se me olvida muy rápido lo que pasan las cosas. Y para evitar que eso suceda y que me quede nada más con el sentimiento de lo mal que me fue en el día, porque alguien me transó, porque, como les digo, alguien volteó a verme medio extraño en la fila del banco y no me gustó, porque llegué a casa y otra vez pollo, ¿no? No puede ser que con el dinero que doy no alcanzo para comprar otra cosa. Pero él decía, como es muy fácil que me acuerde de eso y muy difícil que me acuerde de lo demás o muy fácil que me olvide de lo bueno, él llevaba un diario todas las noches. Escribía antes de acostarse para que no pasara ni siquiera el sueño en donde pudiera olvidarse de lo que hacía. Y él se dedicaba a escribir cuántas bendiciones Dios le daba. Leí hace poco una historia de Rebeca, alguien que llevaba algo que le llamaba el diario de los milagros. Rebeca ha vivido los últimos 3 años de su vida con gran dolor. La calificación de su dolor, según los médicos, en una escala del 1 al 10 es 12 y ella lo vive continuamente. Ella ha estado durante esos 3 años en esa condición. Hoy tiene 10 años de edad. Entonces, imaginemos lo que puede ser el sufrimiento para una niña. Perdón por las cuestiones emocionales, pero bueno, el hecho es que ella lleva un diario y en su diario escribe cosas como estas. Es el diario de los milagros y dice así, anoche dormí la noche completa. Eso fue un milagro. Otro, papi metió al hospital a escondidas a un cachorro y lo tuve aquí. Otro más, mami colocó un árbol de Navidad a mi lado. Esos fueron los milagros que escribía Rebeca. La pregunta, ¿qué milagros podríamos escribir nosotros? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿De qué manera lo puedes tú palpar? ¿Qué es lo que ha sucedido día tras día en tu andar que hoy le puedes reconocer como un milagro? En mi vida han sucedido muchos, ya les he compartido algunos, unos espectaculares, otros no tanto, pero finalmente el ejercicio es muy claro. Empecemos a hacer algo que nos ayude a recordar lo que el Señor hace en nuestras vidas. Max, alguien que escribe por ahí, hacía una sugerencia y el consejo de su esposa fue el que empezara a hacer un abecedario de la gratitud, por favor. El abecedario de la gratitud. Y no es nada más que un ejercicio en el cual empieces por la letra A, que puedes ponerle con la letra A, que lo puedas reconocer como una bendición de Dios. Y te sigues con la letra B, con la letra C y así hasta terminar con la Z. Para mí en un principio pues era bien complicado, ¿no? Una letra A, híjole, ¿qué le pongo, no? Si mis oraciones en un principio de mi caminar con el Señor, perdón, no llegaban más allá de gracias Señor por los alimentos que pusiste en la mesa, amén. Mis 5 segundos de oración con el Señor. Y cuando se trataba de reflexionar acerca de lo que Él había hecho en mi vida, pues difícilmente venían a la memoria algunas de las cuestiones y de los testimonios que tenía yo en mi propia vida acerca de lo que Dios hacía y sobre todo en este ánimo de poderle dar gracias. Después de algún tiempo, bueno, pues obviamente habría que empezar a ejercitar esta situación y hacer que cada vez fuera más fácil recordar, visualizar y reconocer qué era lo que le tenía que dar gracias, de qué le tenía que dar gracias al Señor. Esto me fue dando una facilidad mayor para poder tener una relación
con Dios, con mi Padre, con mi papito, con Abba Padre. Y hoy les quería compartir nada más algo muy rápido. Como les decía, en un tiempo nos cuesta mucho trabajo hacer este ejercicio de tener de la A a la Z que poder reconocerle a Dios como un motivo de gracias. Y hoy escribí un poquito y van a ver cuáles son las cosas. Le doy gracias a Dios por Aurora, Indiana, que es el lugar donde está la iglesia Dearborn y donde nos recibieron tan amorosamente. Le doy gracias a Dios por Alejandra, mi esposa. Le doy gracias a Dios por el amor de mi familia. Le doy gracias por el ángel que nos mandó a ayudarnos en la carretera. Algunos ya les platicamos lo que sucedió por ahí en el viaje. Se nos descompuso el coche en medio de la nada, en un país extraño, con una cultura extraña, sin hablar inglés, y el lugar donde llegamos, con el coche destartalado, apenas caminando, estaba alguien que nos ayudó y que así como llegamos y nos ayudó, así se fue. Lo único que puedo decirles es que es un ángel colombiano. Eso es todo lo que puedo decirles de él. También le agradezco por el aguacero que nos cayó camino a Atlanta, porque si no nos hubiera caído ese aguacero, mi tenacidad como conductor de carretera me hubiera llevado a estar otras horas más ahí. Y más adelante de ese aguacero cayó una tormenta muy fuerte que cerró la carretera, se cayeron árboles y demás. Entonces nos dio tiempo de llegar a un hotelito, que por cierto conocimos una ciudad que es la cuna de la historia esta de lo que el viento se llevó. Ahí fue donde la grabaron y demás. Tuvimos ese tiempo, así que le agradezco a Dios por ese aguacero. También le agradezco por el agua caliente que había en ese mismo hotel, que me pude bañar después de quedar empapado de ese aguacero que estaba ahí. Le agradezco a Dios el poderme afeitar. No sé quién inventó los rastrillos, pero de verdad alguien que estaba con una bendición especial de Dios. Imagínense lo que es el día a día, el tener que quitar los 5 pelos que me salen en la cara, pero que crecen como alambre de púas. Entonces, agradezco por las hojas de afeitar. Obviamente también agradezco por el aire puro de Cancún. Acabo de ir a la Ciudad de México y a Guadalajara y regreso siempre con los ojos totalmente irritados, la garganta maltratada y la nariz congestionada por la contaminación. Obviamente le agradezco a Dios por el aire acondicionado que me permite estar a gusto aquí en este lugar. Algo más, le agradezco por los aviones, qué decir si no existieran de ellos. Estuve el miércoles temprano en Cancún, al mediodía en Guadalajara y en la noche en la Ciudad de México, al siguiente día aquí. Si no hubiera aviones, no sé qué hubiera hecho por ahí. Le agradezco por las aplicaciones de los artefactos nuevos. Sin GPS, no sé qué hubiéramos hecho en Estados Unidos. Tengo obviamente que reconocer a mi navegante que me iba dando instrucciones y cuando me equivocaba yo me levantaba la voz para haberme salido donde no debía, pero de inmediato reencontraba el camino y nos llevaba hacia el lugar donde estaba ahí. Obviamente que agradezco a mis acompañantes de viaje, los 3 ángeles que Dios ya me regaló. Agradezco las anécdotas porque tuve la oportunidad de estar con mi papá y con mi cuñado y empezamos a recordar tantas cosas que nos llenaron no tan solo el tiempo, sino el espíritu de agradecimiento por lo que habíamos vivido. Agradezco por la vida de Antonio, mi bisabuelo. ¿Quién fue? No lo conocí. Vi una fotografía de de él en esta ocasión que estuve por ahí y me llamó mucho la atención en una foto muy antigua, un señor sencillo al lado de su burrito y con su perro Caimán, ese sí lo conocí, ese estuvo ahí a su lado. Agradezco por Areli, mi hermana, que tuve oportunidad de saludar. Y finalmente agradezco por el ágape, que es el amor con el que Dios nos ama, el amor incondicional. Antes no podía llenar de la A a la Z. Hoy todo empieza con A. Y esto los invito a que lo puedan hacer ustedes como una práctica normal en la cual logren recordar momento a momento, día con día, todo de lo que Dios les ha dado y nos ha provisto y de lo que debemos de agradecerle de continuo. Solo con la A me doy cuenta
de las tantas cosas por las cuales les tengo que dar gracias a Dios. Oremos, por favor. Señor mi Dios, te damos muchísimas gracias por tu ejemplo, por tu vida, por tu palabra, por esta guía que tú nos has dejado para poder encontrar el camino que nos lleve a ti, Señor. Te doy muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad de compartir de tu palabra, por compartir la experiencia, por poder tener también esta vivencia en los viajes que nos has permitido hacer, de conocer a gente que con mucho amor nos recibe, que al igual que algunos de nosotros, ellos están orando de continuo por la obra del Señor y trabajando por ella. Gracias te doy, Señor, por el testimonio de cada uno de mis hermanos, porque sé que en su corazón tú has grabado cada uno de los momentos en los cuales has intervenido para su bien, de cuántas cosas les has rescatado, de cuántas cosas les has salvado y de cuántas cosas también, Señor, tú les has coronado de bendición. Yo te ruego, mi Dios, que nos permitas hacer cada día este ejercicio de poder darnos cuenta que tenemos mucho más de qué agradecer y casi nada, o lo podríamos decir con honestidad, nada por el cual ser ingratos contigo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a limpiar nuestro corazón, que nos ayudes a reflexionar acerca de tantas cosas que no convienen y que este peso del orgullo, de la envidia, del engaño, del sentimiento de abandono, sea algo que en nuestra vida ya no permanezca, mi Dios. Por el contrario, permítenos que cada día podamos compartir con la gente que está a nuestro lado, así como compartiste tú tu pan con la gente que te rodeaba, el que nosotros podamos compartir de lo que tú haces para cada uno en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Yo te doy gracias, Señor, muy en especial hoy, porque celebramos una vez más a los padres, a los que todavía tenemos la fortuna y la bendición de tenerlos, Señor, que no nos olvidemos de ellos. Y los que somos padres, nos recordemos que somos honra para nuestros hijos, pero ¿cómo poder ser honra si no somos un buen ejemplo? Yo te pido, Señor, que tú trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, de mis hermanos, Señor, de la gente que te conoce y de la que aún no entrega su vida a ti, para que puedas mostrarles de cuán grandes riquezas se están perdiendo por permitir el engaño y no tener presente tanto por lo cual agradecerte. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias.